En 1994, un informe interno de 12 páginas circuló discretamente entre los ejecutivos de una gran empresa de telecomunicaciones europea. No era un documento ideológico, no hablaba de control, no contenía amenazas, era técnico, casi burocrático. El título: Optimización de los planes tarifarios y autoselección de clientes. El detalle más inquietante: ninguna cláusula obligaba al consumidor a elegir un plan específico. Meses después, más del 70% de los nuevos clientes habían cambiado espontáneamente a la opción más cara. No hubo imposición, no hubo aumentos bruscos de precios, no hubo publicidad agresiva. Había una elección, y esa es la parte que me molesta. La decisión parecía racional, la oferta parecía ventajosa, la comparación era evidente, transparente. Los clientes firmaron, convencidos de que estaban tomando la mejor decisión. Pero el informe interno reveló algo diferente. El objetivo no era vender más, sino reorganizar la percepción del valor. Uno de los pasajes dice: al estructurar las alternativas, el cliente tenderá a descartar la opción intermedia y a justificar internamente la superior como inversión prudente. No se mencionaba manipulación, se hablaba de comportamiento predecible. Este es el punto de partida de nuestra disección, porque el poder más sofisticado no elimina alternativas, él los organiza. Él no quita la libertad, él modela el campo donde opera la libertad. A primera vista se trataba de marketing estratégico, una práctica común, defendida por consultores y respaldada por la investigación conductual emergente de la década de 1990. Pero pensemos en el elemento humano. Una pareja joven contrata el plan más caro porque era más seguro. Un pequeño empresario opta por la versión premium porque no quería correr riesgos. Un estudiante elige la opción superior por miedo a verse limitado. Miedo. No es un miedo explícito, un miedo proyectado. El riesgo no estaba descrito en el contrato, estaba sugerido en el marco de opciones. La opción más barata parecía insuficiente. La posición intermedia parecía inestable. El más caro parecía el responsable. El cliente no fue obligado. Él estaba siendo guiado. Y la dirección era invisible, porque estaba incrustada en la estructura. Aquí surge la primera cuestión estructural. Cuando la elección ya ha sido formulada antes de que usted decida, ¿podemos todavía llamarla una decisión autónoma? La década de 1990 marcó el inicio de la consolidación de los estudios sobre arquitectura de decisiones. Los economistas del comportamiento comenzaron a sistematizar sesgos cognitivos como la aversión a la pérdida, el efecto de anclaje y la justificación posterior a la decisión. Pero en aquel momento, estos descubrimientos eran vistos como herramientas neutrales. El mensaje era simple: ayudar a las personas a tomar mejores decisiones. El problema es que mejor es una palabra estratégica. ¿Mejor para quién? ¿Para el cliente o para quien diseña el menú de opciones? El informe interno no celebraba la coerción, celebraba la previsibilidad. Había gráficos que mostraban que cuando se presentaban 3 opciones, con una diferencia calculada en precio y beneficio, la mayoría de las personas elegían la alternativa que maximizaba la seguridad percibida, no necesariamente el costo-beneficio real. Eso no era ilegal, fue efectivo, y la eficacia, cuando se aplica al comportamiento humano, rara vez es neutral. Un detalle que pasó prácticamente desapercibido en su momento: la compañía redujo deliberadamente la claridad de la comparación entre las opciones de gama media y premium. No ocultaron ningún dato, simplemente reorganizaron su presentación, la fuente más pequeña. El énfasis visual está fuera de lugar, el énfasis en la tranquilidad en el plano superior, pequeñas decisiones de diseño, importantes consecuencias colectivas. Este no es un caso aislado, es un patrón. Pero antes de ampliar nuestro enfoque, necesitamos entender algo esencial. El poder moderno no depende de la obediencia explícita, depende de la participación voluntaria, y esta participación se construye. Ese mismo año, una encuesta interna midió la satisfacción del cliente tras la contratación. La mayoría afirmó sentirse segura con su elección, incluso si pagas más. Esta es la paradoja inicial. El sentimiento de autonomía
aumentó la lealtad. Porque cuando crees que has tomado una decisión, defiendes esa decisión, racionalizas la decisión, lo integras en tu identidad, y entonces emerge la capa psicológica más delicada, la necesidad humana de coherencia interna. Una vez tomada una decisión, el cerebro busca justificaciones para protegerla. Esto no es una manipulación flagrante, es ingeniería de contexto. El contexto es poder. Si el campo de opciones está diseñado estratégicamente, la libertad comienza a operar dentro de límites invisibles. El cliente no percibió límites. Él vio posibilidades, pero las posibilidades ya habían sido filtradas. Y aquí empezamos a ver el esqueleto de la estructura. No estamos hablando de un villano central, estamos hablando de un sistema que aprende a explotar patrones predecibles en la mente humana. El memorándum de 12 páginas no contenía órdenes directas. Contenía una comprensión estratégica del comportamiento. La pregunta que sigue resonando es simple e incómoda. Si el poder no necesita obligarte, solo necesita organizar el entorno donde tú decides, ¿en qué momento dejaste de ser autor de tu propia elección? Esta es solo la primera capa, porque el informe fue solo el comienzo. Lo que vino después transformó esta técnica en un estándar estructural, y cuando un patrón se establece, ya no parece una técnica. Empieza a parecer normal. En la siguiente sección, examinaremos el documento que institucionalizó esta práctica, y la hizo invisible, no ocultando información, sino redefiniendo lo que parecía natural. 2 años después de aquel informe interno, se elaboró un documento mucho más discreto, no elaborado por una empresa, sino por un grupo de consultores especializados en políticas públicas. No era confidencial, era de conocimiento público. Se presentó como una innovación administrativa. O título, Guías para la toma de decisiones eficientes en el entorno ciudadano. Nada amenazante, nada coercitivo, pero hubo una frase que cambiaría el curso de innumerables decisiones futuras. Las personas no eligen en el vacío. El entorno determina la dirección de la elección. Esta declaración no causó ningún escándalo, generó interés, porque ofrecía algo que los gobiernos y las empresas siempre han buscado: previsibilidad. El documento abogaba por algo aparentemente benévolo: ayudar a los ciudadanos a tomar mejores decisiones sin restringir su libertad formal. No se trataba de prohibirlo, se trataba de estructurar. La idea era simple. Al diseñar formularios, interfaces, contratos o políticas públicas, pequeños cambios en el orden, el lenguaje o la presentación podrían incrementar significativamente ciertos comportamientos deseados. Un ejemplo concreto: los planes de jubilación. En muchos países, la afiliación voluntaria era baja. La solución tradicional habría sido imponer contribuciones. Sin embargo, esto generaría resistencia política. Así que optaron por algo más sutil: cambiaron el estándar. En lugar de exigir a los trabajadores que optaran por el plan, comenzaron a incluirlos automáticamente, con la opción de no participar. No se impuso nada, pero la tasa de afiliación se disparó. ¿La diferencia? El estándar. La elección todavía existía. Pero ahora era necesario esforzarse para negarlo. La mayoría se quedó, porque permanecer en una posición requiere menos energía que desafiarla. Aquí entramos en una capa más sofisticada. El documento argumentó que las personas a menudo eligen la opción predeterminada por 3 razones. Evitan el esfuerzo cognitivo. Interpretan la norma como una recomendación implícita. Experimentan aversión a la pérdida cuando consideran el cambio. Ninguna de estas razones implica coerción. Implica una tendencia humana. El detalle contradictorio es que muchas personas se beneficiaron de este cambio. Los ahorros para la jubilación aumentaron, la seguridad financiera aumentó. Esto hace que sea más difícil criticar el mecanismo, porque el resultado podría ser positivo. Pero el poder rara vez se evalúa únicamente por los resultados inmediatos. Debe evaluarse en función de la estructura que establece. Si el medio ambiente puede orientar las decisiones en nombre del bien, también puede hacerlo en nombre de intereses privados, y el límite entre ambos no siempre está claro. En este momento histórico, jugó un papel decisivo un personaje secundario:
un economista conductual que defendía la idea de los suaves empujoncitos, intervenciones suaves en el entorno de toma de decisiones. Su intención declarada era el paternalismo libertario, una expresión curiosa. Libertario, porque preserva la elección. Paternalista porque orienta silenciosamente. Esta combinación parecía resolver un viejo dilema: ¿cómo influir sin ser autoritario? Pero aquí surge la segunda cuestión estructural, cuando el diseño ambiental se convierte en una herramienta para guiar el comportamiento. ¿Quién supervisa al arquitecto? El documento no especificó límites claros, presumió de buena fe, presumia neutralidad. Asumí que quien diseña las opciones lo hace para el beneficio colectivo. Esta suposición es el punto ciego, porque el poder no se define únicamente por la intención declarada, se define por su capacidad estructural para moldear el comportamiento a gran escala. Al institucionalizar el rediseño de las opciones, lo que antes era una técnica empresarial se ha convertido en una política pública, y cuando algo se vuelve político, gana legitimidad. A partir de ese momento, las escuelas comenzaron a reorganizar sus cafeterías para influir en la elección de alimentos. Los hospitales han modificado formularios para orientar las decisiones médicas. Las empresas han rediseñado los contratos para reducir las cancelaciones. Todo está dentro de la ley, todo dentro del proceso de selección formal. Pero algo había cambiado silenciosamente. La libertad pasó a depender de la arquitectura. No solo se trata de fuerza de voluntad. Un error estratégico casi expuso la fragilidad de este modelo. En una campaña de inscripción automática, un gobierno no comunicó claramente la opción de no participar. La prensa cuestionó la transparencia. Surgieron acusaciones de manipulación. La política no fue revocada, fue ajustado. Hicieron más visible la opción de salida, pero mantuvieron el estándar. Esto revela algo importante. Cuando un mecanismo funciona, no se abandona ante las críticas. Él es refinado. El debate público se centró en la comunicación, no en la estructura, y así es exactamente como los sistemas se consolidan. Al trasladar el debate a los detalles técnicos, se preserva la cuestión central, y el núcleo de esto es esto. El poder contemporáneo rara vez exige obediencia explícita. Él maneja el contexto. Él organiza el campo de posibilidades, define el punto de partida, y el punto de partida determina el resultado. La mayoría de la gente no cuestionó estos cambios, porque parecía que no se había quitado nada. La elección estaba allí, visible, formal, legal, pero cada vez más enmarcado. El memorando empresarial de la década anterior ahora parecía un anticipo de algo más grande, una convergencia entre psicología y política, entre marketing y gobernanza, entre la ciencia del comportamiento y la ingeniería social. La pregunta que empieza a ganar peso es incómoda. Si quien controla el entorno controla la probabilidad de su decisión, ¿dónde termina la influencia y comienza el control? Esa pregunta no fue respondida en ese documento. Ella estaba absorta. Está normalizado. En la siguiente sección examinaremos cómo la organización de alternativas, no solo el patrón, llegó a definir el horizonte mental de las personas, creando una sensación de libertad dentro de un pasillo estrecho. Si la norma define el punto de partida, la organización de alternativas define el horizonte. Y horizonte es una palabra peligrosa, porque limita lo que puedes imaginar. A principios de la década del 2000, una importante y prometedora plataforma digital realizó un experimento interno sobre el orden en que se mostraban el contenido y los productos. El objetivo era mejorar la experiencia del usuario. No hubo censura, no hubo ningún bloqueo, todo el contenido permaneció disponible. Pero la visibilidad se ha reorganizado. Los resultados fueron inmediatos. Los productos que antes representaban el 18% de las ventas ahora representan el 43%. El contenido con un marco ideológico específico se ha vuelto dominante en la interacción pública. Nada estaba prohibido, pero lo más visible se convirtió en lo más elegido. Un ingeniero involucrado en el proyecto registró lo siguiente en un correo electrónico interno: las personas no buscan lo que no ven. El orden es poder. Esta declaración nunca se hizo pública, pero encapsula una transformación estructural.
Hasta ahora hemos estado hablando de patrones automáticos. Ahora estamos hablando de la arquitectura de visibilidad. La diferencia es sutil, pero profunda. El valor predeterminado define la opción inicial. La arquitectura define el campo perceptivo. Si algo no aparece en las primeras posiciones, su probabilidad de ser elegido se desploma. No porque sea peor, pero porque requiere esfuerzo. Y el esfuerzo es el impuesto invisible de la autonomía. He aquí un hecho contraintuitivo. Cuando aumentaron el número de opciones disponibles en la plataforma, la diversidad real de elecciones disminuyó. ¿Cómo es eso posible? Porque tener demasiadas alternativas aumenta la ansiedad a la hora de tomar decisiones. Ante la abundancia de opciones, los usuarios tienden a confiar en los primeros resultados como un filtro de calidad implícito. La multiplicidad crea una dependencia de la curaduría invisible. Esta es la trampa elegante. Sientes que tienes infinitas opciones, pero su atención, un recurso finito, está guiada. La libertad formal está creciendo. La autonomía práctica se está reduciendo. Observa el elemento humano, un usuario promedio navegando por recomendaciones personalizadas. Él cree que está explotando. En realidad, está reaccionando. Cada clic retroalimenta o sistema. Cada elección fortalece el patrón que dará forma a la siguiente sugerencia. Esto no es un accidente, es diseño. La arquitectura de opciones ahora incluye 3 capas invisibles: orden de visualización, destacado visual, recomendaciones automatizadas. Ninguno elimina alternativas. Todos ellos alteran la probabilidad. Y la probabilidad, cuando se aplica a millones de personas, es el destino colectivo. Un detalle técnico casi reveló esta hazaña de ingeniería. En 2006, un informe interno mostró que cambiar el color de un botón aumentaba la conversión en un 8%. No se trataba de estética, se trataba de comportamiento. Si un color cambia una decisión, imagine la suma de microajustes invisibles. La organización de las alternativas no es neutral. Comunica jerarquía, sugiere relevancia. Ella crea una narrativa implícita. Cuando una opción aparece primero, conlleva legitimidad. Cuando aparece de forma aislada, parece único. Cuando aparece etiquetado como más popular, adquiere autoridad social. Nada de esto es obligatorio. Todo esto influye. Aquí surge una tercera cuestión estructural. Si la estructura dicta lo que ves primero, eliges o simplemente confirmas la prioridad que ya se te ha presentado. Es en este punto cuando el sentimiento de autonomía se vuelve más sofisticado, porque la elección sigue siendo tuya. Haces clic. Usted firma. Tú compartes. Pero el campo donde surgen estas decisiones fue diseñado por alguien, y esta persona trabaja con datos. Se analizan millones de interacciones para predecir reacciones futuras. El sistema aprende lo que usted suele preferir, y luego amplifica eso. No limitar tu libertad, pero para mantenerlo comprometido. La retención se convierte en la métrica definitiva, y la retención depende de la previsibilidad emocional. Aquí es donde comienza la convergencia entre la psicología y los algoritmos. El diseño no se trata solo de organizar opciones. Modela los estímulos, notificaciones en momentos estratégicos, recompensas variables, sugerencias basadas en la historia. El entorno comienza a adaptarse a ti, pero la adaptación no es neutral. Ella tiene un objetivo en mente: duración de la estancia, conversión, compromiso. La arquitectura de opciones evoluciona hacia una arquitectura de comportamiento. Y esto sucede sin decreto, sin previo anuncio, sin manifiesto. El cambio es incremental, casi imperceptible. Un pequeño ajuste aquí, una nueva característica allí, hasta que el campo de toma de decisiones esté plenamente delimitado, pero aún parecen libres. Un exdirector de producto afirmó años después en una entrevista académica: nos dimos cuenta de que no necesitábamos cambiar a las personas, solo necesitábamos cambiar el entorno. Esta afirmación es más reveladora que cualquier política formal, porque reconoce algo esencial. El comportamiento humano es sensible al contexto, y el contexto es proyectable. La ilusión más sofisticada no consiste en eliminar opciones. Se trata de ampliarlos controlando su relevancia. Ves mucho, pero elige muy poco.
Sientes una sensación de amplitud, pero opera dentro de vías invisibles. La cuestión ahora se vuelve más compleja. Si el entorno aprende de ti a predecir tu próxima decisión, ¿en qué momento tu elección deja de ser descubierta y empieza a ser anticipada? Esa anticipación es poder, porque la previsión reduce la incertidumbre. Reducir la incertidumbre aumenta el control. Sin control autoritario, control probabilístico, el tipo de control que opera silenciosamente, el tipo de control que usted llama conveniencia. En la siguiente sección veremos cómo un elemento aún más humano, el miedo a la exclusión, se integró en la arquitectura de opciones, reforzando decisiones que parecían personales pero que eran socialmente inducidas. En 2009, una importante red social implementó silenciosamente una nueva función, la visualización pública de métricas de aprobación visibles, gustos, acciones, ver contadores. Nada obligó a nadie a hacer clic, nada impidió que hubiera opiniones diferentes. Pero algo cambió en la atmósfera. El número ahora precede al contenido. Y el número comunica algo poderoso: consenso. Un informe interno posterior describió el efecto como un acelerador de la convergencia social. No fue censura, fue una señal. Cuando una pieza de contenido mostraba miles de interacciones, la probabilidad de que nuevos usuarios interactuaran con ella aumentaba significativamente. No porque el contenido fuera necesariamente superior, pero porque la validación colectiva reduce la incertidumbre. Y reducir la incertidumbre es aliviar la ansiedad. Aquí es donde entra el elemento humano más silencioso de todos: el miedo a la exclusión. No miedo físico, no es miedo explícito, pero el miedo a quedar fuera de la corriente principal. En experimentos conductuales clásicos, los individuos frecuentemente acordaban respuestas claramente erróneas cuando todos a su alrededor ya habían estado de acuerdo, no por ignorancia. Debido al malestar social, décadas más tarde, ese mismo principio se digitalizó. La arquitectura de opciones incorporó la visibilidad social como variable de toma de decisiones. No eliges basándose únicamente en el contenido. Usted elige en función de la reacción colectiva al contenido. La estructura crea una pregunta implícita: ¿quieres tener razón o quieres estar juntos? Y a menudo, estar juntos nos hace sentir más seguros. Un detalle poco conocido: en las pruebas internas, la eliminación temporal de la visualización pública de las métricas redujo drásticamente la velocidad a la que las cosas se volvieron virales. El contenido permaneció disponible, pero sin la señal de validación colectiva la gente dudó. La vacilación es reveladora. Esto demuestra que las decisiones individuales dependen de la percepción del grupo. No estamos hablando de manipulación directa. Hablamos de un diseño que integra la psicología social. El miedo que aquí opera no se declara, se sugiere. Si todos los demás están reaccionando, quizá tú también deberías hacerlo. Si nadie reacciona, quizás algo anda mal. Este mecanismo crea una presión invisible. Sientes libertad, pero también sientes una corriente. El usuario medio rara vez nota este efecto de forma consciente. Él simplemente experimenta la sensación de estar alineado. La alineación reduce el conflicto interno. Pero observemos la transformación estructural. La arquitectura de opciones no solo organiza alternativas, ella utiliza la aprobación social como brújula. Esto crea un campo donde las decisiones se toman no solo en función del mérito percibido, sino también de la popularidad visible. Y la popularidad se puede aumentar. Pequeñas inyecciones iniciales de engagement, a veces orgánicas, a veces estratégicas, alteran la trayectoria de un contenido. El efecto bola de nieve no es espontáneo, se amplifica. Aquí es donde entra en escena un personaje secundario crucial: el community manager. No el CEO, no el programador, pero el que entiende la dinámica de grupo. Sabe que al destacar determinados contenidos en las primeras horas del día, puede alterar el curso de debates enteros. No es censura, es una curación estratégica, y la curaduría, cuando es invisible, parece neutral. Un estudio realizado años después mostró que los usuarios sobreestiman drásticamente el consenso social cuando las métricas son visibles. Creen que todo el mundo piensa de una determinada manera, cuando en realidad
es una fracción altamente activa. La percepción reemplaza a la realidad y la percepción moldea la decisión. Aquí surge la cuarta cuestión estructural. Si el entorno amplifica ciertas señales sociales, su elección refleja convicción o adaptación al clima percibido. Este clima es predecible, la secuencia es clara, se está restableciendo el orden, el estándar está definido, la señal social se amplifica, cada capa añade probabilidad. Ninguno de ellos elimina la libertad formal, pero juntos crean dirección. Un error estratégico casi reveló la fragilidad de este modelo. En un momento dado, una plataforma alteró su algoritmo para priorizar el contenido emocionalmente polarizador, con el objetivo de aumentar la participación. El resultado fue un crecimiento rápido, pero también un aumento del conflicto público. La empresa fue criticada por manipular las emociones. La respuesta oficial fue técnica, ajustes al algoritmo para mejorar la experiencia del usuario. El núcleo permaneció, porque la cuestión central no era el contenido específico. Fue la estructura que transforma la emoción en métricas, y métricas en prioridad. El miedo a la exclusión se convierte en combustible. No quieres quedar fuera de la conversación, no quieres parecer desinformado, no quieres estar aislado, así que participa, y cada participación fortalece el sistema. Aquí el poder no necesita dictar, él simplemente organiza incentivos, y los incentivos moldean el comportamiento. Cuando la aprobación social es visible, la elección deja de ser meramente individual. Se convierte en performance. Tú eliges, pero también señalas. Reaccionas, pero también tomas posición. La libertad comienza a operar bajo la observación colectiva, y la observación modifica el comportamiento, no porque alguien lo esté imponiendo, pero porque el contexto fue diseñado para que ciertas decisiones fueran más cómodas que otras. Eso es sofisticación. No te sientes coaccionado, sientes un sentido de pertenencia. Y la pertenencia es una de las fuerzas más poderosas del comportamiento humano. En la siguiente sección, veremos cómo implementadores discretos, personajes aparentemente secundarios, consolidaron esta arquitectura y la hicieron resiliente, garantizando que ni siquiera las críticas públicas alteraran la estructura central. Los grandes sistemas rara vez se sostienen únicamente gracias a líderes visibles, dependen de operadores discretos. En 2012, durante una investigación interna en una multinacional tecnológica, surgió un detalle curioso. El puesto que más influía en las decisiones estratégicas de producto no era ni el de CEO ni el de director de marketing. Era de líder en optimización de producto. Un título técnico, casi burocrático, pero su función estaba clara: probar, ajustar y recalibrar continuamente el entorno de toma de decisiones del usuario. Él no creó leyes, no apareció en las entrevistas, analizó patrones. Y los patrones son predecibles, mientras que el debate público se centraba en la ética digital y la libertad de expresión. Dentro de la empresa, la discusión giraba en torno a las matemáticas. Tasas de clics, tiempo de retención, tasa de conversión. El objetivo no era persuadir ideológicamente, se trataba de optimizar el comportamiento. Este es el punto estructural que muchos análisis ignoran. El poder no se sustenta solo en la intención. Él confía en el proceso legal. El responsable de optimización de productos coordinó equipos que realizaron pruebas A/B continuas. Se cambió la posición de un botón, se cambió el orden de las recomendaciones, se ajustó el intervalo de notificación. Cada cambio aislado parecía irrelevante, pero en conjunto estaban transformando la experiencia humana. Aquí surge un elemento contraintuitivo. Muchos de estos profesionales creían que estaban mejorando la vida de los usuarios, y en ciertos aspectos lo fueron, reduciendo la fricción, simplificando decisiones, aumentando la comodidad. Ese es el sofisticado dilema. El mecanismo no se presenta como opresión, se presenta como eficiente. Un ingeniero informó años después: nos enfocábamos en reducir la fricción. Nunca discutíamos si la fricción era necesaria. Esta frase revela algo esencial. La fricción es resistencia. La resistencia es un espacio de reflexión. Al eliminar la fricción, se acelera la toma de decisiones.
Y las decisiones rápidas tienden a seguir atajos mentales, accesos directos que ya han sido asignados. La arquitectura de opciones se convierte en arquitectura de velocidad. Cuanto menos tiempo tengas para reflexionar, más dependerá del contexto presentado. Esto fortalece el sistema, porque el sistema controla el contexto. Aquí surge un personaje secundario aún más crucial, el analista de datos de comportamiento. Él no diseña la interfaz, interpreta el comportamiento colectivo, identifica patrones de abandono, detecta puntos de vacilación y luego recomienda ajustes. El poder entonces actúa a través de retroalimentación. Cada elección que hagas determinará el siguiente ajuste estructural. Participas en la mejora del sistema que determina tus decisiones futuras. Este ciclo crea resiliencia. Incluso cuando surgen críticas públicas, la esencia permanece, porque el grupo central no depende de un solo líder, depende de una red de operadores técnicos. No necesitan una gran narrativa ideológica, necesitan métricas, y las métricas no abordan la moralidad, discuten sobre eficiencia. Aquí surge una tensión estructural significativa. Si la eficiencia del comportamiento se convierte en la máxima prioridad, ¿qué valor viene en segundo lugar? ¿Autonomía reflexiva? ¿Una verdadera diversidad de opciones? ¿Transparencia estructural? Estas dimensiones rara vez aparecen en el tablero principal de indicadores, porque son difíciles de cuantificar. Lo que es fácil de medir tiende a dominar las decisiones, y lo que domina las decisiones da forma a los sistemas. En un momento, un grupo interno sugirió incluir una métrica llamada Índice de Autonomía Percibida. La propuesta se consideró interesante, pero poco práctica. No generó ingresos directos, no influyó en la retención inmediata, fue archivado. Este pequeño episodio revela una grieta casi invisible. El sistema reconoce la importancia de la autonomía, pero prioriza la previsibilidad. Porque la previsibilidad reduce el riesgo. Reducir el riesgo aumenta el control estratégico. El público, al observar estos sistemas, a menudo personaliza la crítica. Échale la culpa a un director ejecutivo, echarle la culpa a una empresa. Pero la estructura es más profunda que eso. Ella confía en incentivos, y los incentivos moldean el comportamiento organizacional tanto como moldean el comportamiento individual. Si la compensación de los gerentes depende del crecimiento y el compromiso, la arquitectura continuará priorizando elementos que maximicen estas métricas, incluso frente a las críticas. Esto explica por qué los cambios públicos rara vez alteran el núcleo, cambian la superficie, ajustan su comunicación, introducen políticas nuevas y visibles, pero mantienen la lógica estructural. La lógica es la siguiente: organizar el entorno para aumentar la probabilidad de tomar determinadas decisiones. No imponer, no los fuerces, aumentar la probabilidad. Cuando esta lógica se convierte en la norma, deja de parecer una estrategia. Empieza a parecer que el mundo funciona con normalidad, y es en este momento cuando la ilusión de autonomía se hace más sólida, porque nadie se siente dirigido, sienten que se les facilitan las cosas. La diferencia es sutil, pero estructural. Si aceleras las decisiones, organizas la visibilidad y amplificas la validación social, creas un entorno donde ciertas elecciones fluyen naturalmente. Naturalmente no significa espontáneamente, significa inducido estructuralmente. Esto plantea la pregunta que comienza a preparar el cambio estratégico. ¿Qué pasa si lo que parece un comportamiento colectivo espontáneo es, de hecho, el resultado acumulado de microdecisiones cuidadosamente planificadas? Si esta hipótesis es cierta, entonces no estamos ante una influencia ocasional. Estamos diante de design sistemático, y el diseño implica intención. En la siguiente sección, veremos cómo un error aparentemente pequeño casi expuso toda la ingeniería de este sistema, y por qué, aún así, el patrón prevaleció. En 2014, una filtración interna reveló algo que a primera vista parecía simplemente otro experimento técnico. Una gran plataforma digital realizó una prueba controlada con cientos de miles de usuarios, alterando sutilmente el tipo de contenido emocional que se mostraba en sus feeds.
Algunos recibieron publicaciones más positivas, otros más negativos. No se notificó a ningún usuario. El objetivo declarado en el informe interno: medir si los cambios sutiles en el entorno emocional afectaron el comportamiento posterior. El resultado fue estadísticamente significativo. Los usuarios expuestos a un mayor volumen de contenido negativo publicaron más mensajes con un tono negativo. Los usuarios expuestos a contenido positivo reaccionaron de manera similar. No se impuso nada. Nada estaba prohibido. El ambiente fue adaptado. Y el comportamiento cambió. Cuando la información se hizo pública, surgieron intensas críticas. La acusación no fue de censura. Fue una época de manipulación emocional. La respuesta oficial fue técnica. Se trataba de una investigación orientada a mejorar la experiencia del usuario. No hubo ninguna intención maliciosa, pero el experimento reveló algo más profundo que sus resultados inmediatos. Reveló que el entorno no solo organiza las decisiones, modula los estados emocionales. Y los estados emocionales influyen en las decisiones. Esta es la grieta estructural que casi expuso todo el mecanismo. Hasta entonces, habíamos estado discutiendo sobre arquitectura de opciones, visibilidad y validación social. Ahora surge una capa más sutil: arquitectura del clima emocional. Si el entorno altera tu estado de ánimo, también altera tu percepción del riesgo, tu tolerancia a la ambigüedad y tu propensión a estar de acuerdo o en desacuerdo. El error estratégico de la empresa fue no realizar el experimento. Se trataba de permitir que se hiciera visible. La reacción pública se centró en la ética de la investigación, pero el núcleo estructural quedó en gran medida sin discutir. Si alterar el entorno altera el comportamiento, entonces controlar el entorno es una forma indirecta de dirección del comportamiento. Un memorando interno posterior recomendaba cautela. Los ajustes deben ser graduales y no perceptibles para evitar reacción adversa. Gradual. No se nota. Eso es sofisticación. Los cambios repentinos generan resistencia. Los cambios incrementales conducen a la adaptación. La adaptación crea normalización. Y la normalización elimina el cuestionamiento. Observe una vez más el elemento humano. Un usuario promedio que se desplaza por su feed cree que simplemente está consumiendo contenido variado. No se da cuenta de que la proporción ha sido calibrada. Él no se da cuenta que su estado emocional ha cambiado ligeramente, pero su próxima decisión, comentar, compartir, comprar, apoyar, puede haberse visto afectada, no en orden, por la atmósfera. Este es el punto en el que la estructura deja de parecer caótica. Está empezando a mostrar consistencia, orden, intención acumulativa. La mayor parte de las críticas públicas se han centrado en la transparencia. Deberían haber informado a los usuarios, pero incluso si nos informaran, el mecanismo no desaparecería, porque no depende del secreto absoluto, depende de la previsibilidad humana. Aquí surge un hecho contraintuitivo. Incluso cuando las personas saben que están siendo influenciadas por el entorno digital, continúan reaccionando a él. El conocimiento no neutraliza el contexto. Quizás sepas que el orden de los resultados es estratégico. Aún así, tienden a hacer clic en los primeros. Quizás sepas que las métricas influyen en la percepción. Aún así, siente el impacto cuando ve números altos. El error expuesto no desmanteló el sistema. Él simplemente lo refinó. La empresa ha implementado políticas éticas, creó comités internos, informes de transparencia publicados, pero la lógica central se mantuvo: ajustar el entorno para optimizar el comportamiento. Con cada ajuste, el sistema se volvió más sofisticado, más adaptable, más invisible, porque aprendí de las críticas. Esto revela algo fundamental sobre el poder estructural. No es estático, evoluciona. Incorpora la resistencia como un hecho, y luego se recalibra. Si un cambio brusco provoca una reacción, cambia lentamente. Si la opacidad genera sospechas, adopta la transparencia selectiva, pero no abandona la arquitectura. Este casi escándalo podría haber sido el punto de ruptura, pero no fue así, porque el beneficio percibido, conveniencia, personalización, conexión, superaba la incomodidad abstracta. Y aquí entramos en el punto de inflexión estratégico.
Lo que parecía una serie de decisiones técnicas aisladas, reorganizar planes tarifarios, alterar patrones automáticos, priorizar la visibilidad, amplificar la validación social, modular el clima emocional, está empezando a revelar algo diferente. No se trata de acontecimientos inconexos. Estas son manifestaciones de un principio común, un principio que opera en empresas, políticas públicas y plataformas digitales. Un principio que no requiere coerción, exige design. El comportamiento colectivo que parecía espontáneo está empezando a revelar estructura. Las decisiones individuales que alguna vez parecían autónomas están empezando a mostrar dependencia contextual. Y la pregunta es, ¿qué pasaría si nunca existiera la espontaneidad completa? ¿Qué pasaría si lo que llamamos una tendencia natural fuera en realidad el resultado acumulado de entornos cuidadosamente calibrados? Si eso es cierto, entonces el poder más peligroso no es el que prohíbe. Eso es lo que lo organiza. Y estamos a punto de ponerle nombre. Pero antes de hacer eso, debemos entender que nada de esto fue improvisado. Nada fue caótico. Había un método en ello. Hubo intención acumulativa. Había un diseño invisible. En la siguiente sección revelaremos el giro completo. Lo que parecía una evolución tecnológica natural fue, de hecho, la consolidación silenciosa de un modelo estructural de influencia. Durante años, cada uno de estos episodios fue analizado como un caso aislado. El plan de precios fue una estrategia de marketing. La inscripción automática fue una política pública eficaz. La reorganización de los resultados condujo a una experiencia mejorada. La visualización de métricas fue una innovación social. El experimento emocional fue una investigación conductual. Fragmentos, eventos desconectados. Pero cuando alineamos la cronología, surge algo diferente. No estamos ante una improvisación. Estamos ante una convergencia. En 2016, un think tank internacional publicó un informe estratégico que recibió poca atención fuera del ámbito académico y empresarial. El título no era alarmista. Era técnico. Integración de sistemas de comportamiento en gobernanza y plataformas digitales. El objetivo central no era manipular a los individuos. El objetivo era integrar la arquitectura de decisiones, los datos de comportamiento y el diseño de la interfaz en un modelo unificado. El informe decía, la influencia eficaz no se ejerce sobre la voluntad, sino sobre el entorno que la condiciona. Esta frase es el punto de inflexión, porque abandona la idea de la persuasión directa. Ella asume que moldear el entorno es más efectivo que intentar convencer, y moldear el entorno es menos confrontativo, menos visible, menos resistido. Lo que parecía una evolución tecnológica espontánea revela un patrón metodológico. Las empresas y los gobiernos comenzaron a operar con la misma lógica estructural: mapeo de sesgos cognitivos, ajuste la arquitectura de su elección, pruebe el impacto, refinar continuamente, sube en silencio. Esto no requiere una conspiración centralizada, requiere una alineación de incentivos, y los incentivos eran claros: reducir la incertidumbre, aumentar la previsibilidad, maximizar el compromiso, minimizar la resistencia. Cuando diferentes sectores descubren que el mismo método produce resultados, el método se establece, no como un plan secreto, pero como una práctica dominante. Ese es el punto crucial. El poder contemporáneo no necesita órdenes explícitas. Opera a través del diseño de sistemas. Observe la diferencia entre dos formas de control. Forma antigua: prohibir una determinada acción. Enfoque estructural moderno: hacer que esta acción sea menos probable, reorganizando el contexto. El segundo genera menos oposición, porque nadie siente que se le haya impedido hacerlo. La libertad formal permanece intacta, pero la probabilidad de ciertas decisiones se vuelve estadísticamente marginal. Aquí es donde la ilusión de espontaneidad comienza a desmoronarse. Movimientos sociales amplificados por algoritmo, preferencias del consumidor, moldeadas por el resaltado estratégico. La opinión pública está influida por señales sociales visibles, afiliaciones políticas facilitadas por estándares automatizados. No se impuso nada, pero la dirección colectiva es observable, y el liderazgo colectivo no aparece de la nada.
surge de un entorno compartido. Un error estratégico ayudó a revelar esta convergencia. En una conferencia internacional sobre tecnología y gobernanza, un ejecutivo presentó con excesiva franqueza una diapositiva que decía: rediseñando entornos de elección para obtener los resultados deseados. La prensa criticó la redacción. Parecía admitir la intención. La empresa adaptó rápidamente su mensaje. Habló de una experiencia optimizada. Pero el tobogán ya había sido fotografiado. El idioma importaba, porque hizo explícito lo que antes estaba implícito. Lo que parecía una asistencia neutral era en realidad ingeniería contextual. Este es el momento del cambio estructural. No estamos hablando de manipulación aislada. Estamos hablando de un modelo operativo, un modelo que entiende que la fuerza de voluntad es volátil, la atención es escasa, la emoción es maleable, el contexto es proyectable. Si el contexto es proyectable, entonces el comportamiento es escalable. Y cuando esta lógica se aplica sistemáticamente, crea algo más poderoso que la propaganda tradicional. La propaganda intenta convencer. La arquitectura ambiental hace que la decisión parezca natural. La diferencia es estratégica. En la publicidad se percibe resistencia. En la arquitectura se siente la fluidez. La fluidez es cómoda. La comodidad reduce el cuestionamiento. Y el cuestionamiento es el único límite real al poder estructural. La sensación de libertad permanece. Pero la libertad dentro de un corredor diseñado. Aquí debemos plantearnos la pregunta central que prepara el camino para la denominación del mecanismo. Cuando alguien más ya ha organizado todas las alternativas disponibles, la elección es suya, o es solo el paso final de un proceso que comenzó antes de que usted siquiera se diera cuenta. Esta pregunta no pretende moralizar, busca estructurar, porque el poder más sofisticado no es el que domina por la fuerza. Esto es lo que reorganiza el campo donde de otro modo la fuerza sería innecesaria. Y cuando la fuerza se vuelve innecesaria, el control se vuelve más estable, menos visible, más resiliente. Lo que parecía caos digital, innovación empresarial y política eficiente, revela coherencia. La misma lógica aplicada en múltiples dominios. El mismo principio operando bajo diferentes nombres. Estamos listos para ponerle nombre. Pero al nombrarlo, necesitamos entender algo. No funciona mediante la coerción. Funciona a través de tuberías. Concentra tu atención. Canaliza la percepción. Canaliza la probabilidad. Y cuando la probabilidad se canaliza a gran escala, el resultado colectivo parece espontáneo, pero no lo es. En la siguiente sección nombraremos el mecanismo que sustenta esta arquitectura invisible y entenderemos por qué es tan efectiva que casi nunca se la percibe como poder. Ahora podemos ponerle nombre. El mecanismo que permea a las empresas, a los gobiernos, a las plataformas digitales e incluso a las relaciones humanas se llama elección encauzada. No es coerción, no es publicidad directa. Se trata de una canalización estructural de la decisión. Elección encauzada funciona según un principio simple. No cambies de opinión. Cambiar el canal por donde fluye. Así como un río no necesita ser forzado para cambiar de dirección, sino que simplemente necesita reorganizar sus cauces, la toma de decisiones humanas no necesita ser forzada. Simplemente necesita ser enmarcada. Este mecanismo funciona a través de tres movimientos fundamentales, definiendo el horizonte. Define qué alternativas entran en el campo perceptivo y cuáles permanecen invisibles o marginadas. Jerarquía implícita. Organiza las opciones para que algunas parezcan más seguras, más populares o más legítimas. Reducción estratégica de la fricción. Facilita ciertas decisiones, mientras que hace que otras sean ligeramente más costosas en términos de tiempo, esfuerzo o exposición social. Ninguno de estos movimientos elimina la libertad formal, pero todos alteran la probabilidad. Y la probabilidad, cuando se aplica a escala poblacional, moldea el comportamiento colectivo. Elección encauzada activa sesgos psicológicos específicos, aversión a la pérdida, para evitar la sensación de elegir algo inferior. Efecto de anclaje. La primera referencia presentada configura las comparaciones posteriores.
Prueba social. Decisiones reforzadas por la validación visible de los demás. Inercia cognitiva. La tendencia a mantener el patrón cuando el cambio requiere esfuerzo. Buscando la consistencia interna, defender decisiones ya tomadas para preservar la identidad. El poder del mecanismo reside en la convergencia de estos sesgos dentro de un entorno diseñado. Él no confía en mentiras. Depende del contexto. No hay necesidad de ocultar alternativas. Es necesario reorganizarlos. Observe cómo se manifiesta esto fuera del ámbito digital. En un supermercado, los productos más rentables se colocan a la altura de los ojos. En las campañas políticas, ciertos temas dominan la agenda pública, mientras que otros quedan relegados a los márgenes del discurso. En entornos corporativos, ciertas carreras se promueven como caminos naturales hacia el éxito, mientras que otras parecen desvíos. En las relaciones humanas, las expectativas implícitas dan forma a las decisiones emocionales. Elección encausada no es exclusiva de la tecnología, es estructural, pero la tecnología lo ha hecho escalable. La eficacia del mecanismo depende de 3 factores. Invisibilidad estructural. El individuo no percibe el diseño como una intervención. La participación es voluntaria. La decisión final la toma el propio individuo. Justificación adicional. Después de decidir, la persona racionaliza la elección como expresión de autonomía. Esta última capa es crucial. Cuando crees que tomaste una decisión libre, defiendes esa decisión. Lo integras en tu identidad. Lo repites. Y al repetirlo, refuerza el sistema que lo canalizó. Este ciclo crea estabilidad. No es necesaria una vigilancia constante. No es necesario un castigo explícito. El medio ambiente hace el trabajo. Por eso la elección encausada es más peligrosa que la coerción directa. La coerción genera resistencia. La canalización genera adherencia. Y la adhesión voluntaria es más duradera que la obediencia forzada. Aquí debemos evitar la simplificación moral excesiva. La elección encausada podrá utilizarse para fines considerados positivos, incentivar el ahorro, promover hábitos saludables, reducir el desperdicio, pero su neutralidad es ilusoria, porque el mecanismo no distingue entre intenciones, él simplemente opera. Quien controla el entorno, controla la probable dirección de la elección. La pregunta central no es si debemos utilizarlo, el caso es, ¿quién define el cauce del río? Porque quien define el cauce del río no necesita empujar el agua. Simplemente déjalo fluir. Existe un concepto erróneo muy común cuando se habla de influencia. Se cree comúnmente que el poder significa convencer a la gente contra su voluntad. Elección encausada demuestra algo diferente. El poder consiste en estructurar el entorno de tal manera que la voluntad opere dentro de límites predefinidos. Tú eliges, pero elija entre opciones predefinidas. Reaccionas, más reaje a estímulos calibrados. Tú participas, pero participa en pistas predeterminadas. Esta comprensión altera completamente nuestra percepción de la espontaneidad colectiva. Las tendencias no son simplemente emergencias culturales orgánicas. A menudo son el resultado de entornos diseñados arquitectónicamente. Los movimientos no crecen únicamente por mérito intrínseco, crecen porque encuentran canales estructurales favorables. El mecanismo es eficaz porque se basa en la propia naturaleza humana. No hay necesidad de distorsionar profundamente la psicología. Tienes que entenderlo y aplicarlo sistemáticamente. Elección encausada es silenciosa, elegante, legal, escalable, y rara vez se percibe como poder, porque no da órdenes. Organizar. En la siguiente sección veremos cómo este mecanismo se sostuvo en el tiempo, quiénes se beneficiaron de su consolidación y qué capas, psicológica, social y estructural, aseguraron su permanencia. Elección encausada no se mantiene únicamente por su diseño inicial. Se apoya en capas que se refuerzan mutuamente hasta que el mecanismo deja de parecer un mecanismo y comienza a parecerse a la realidad. Para entender su persistencia, necesitamos analizarla en 3 niveles: psicológico, social y estructural. 1. Capa psicológica. Autonomía narrada. A nivel individual, el mecanismo depende de algo profundamente humano: la necesidad de coherencia.
Cuando una persona toma una decisión dentro de un entorno impulsado por una causa, no experimenta ninguna imposición. Ella experimenta la elección, y después de elegir, comienza un proceso interno casi automático: justificar la decisión. Era la opción más sensata. Parecía más seguro. Eso fue lo que tenía más sentido. Esta racionalización no es un engaño consciente. Se trata de proteger la identidad. Admitir que el entorno influyó en tu decisión implica admitir la vulnerabilidad, y la vulnerabilidad amenaza la imagen de la autonomía. De esta manera, el individuo no solo acepta la decisión, él la defiende. Este fenómeno crea un escudo psicológico alrededor del mecanismo. Incluso cuando alguien explica la arquitectura de la elección, muchos responden: eso puede ser cierto en general, pero tomé esa decisión por mi cuenta. Este es el triunfo invisible de la elección encausada. Ella transforma la influencia en convicción, y la convicción es más resistente que la obediencia. 2. Estrato social. Normalización colectiva. A nivel social, el mecanismo gana estabilidad cuando se convierte en una norma cultural. Si todos operan en entornos similares, las decisiones resultantes comienzan a parecer naturales. La inscripción automática se convierte en la norma. La priorización algorítmica se convierte en una expectativa. La validación social visible se convierte en un punto de referencia. Cuando una conducta se repite ampliamente, deja de ser cuestionada, no porque sea perfecto, pero porque es común. La estandarización reduce la percepción de alternativas. Si cada uno utiliza un determinado modelo de interacción, quienes lo rechazan parecen excéntricos o resistentes a la modernidad. Esta presión no necesita ser explícita, surge de la comparación constante. Aquí vemos quién se beneficia. Las organizaciones que dominan la arquitectura ambiental ganan previsibilidad. La previsibilidad reduce el riesgo estratégico. Los inversores prefieren la previsibilidad. Los gobiernos prefieren la previsibilidad. Las plataformas digitales prefieren la previsibilidad. La estabilidad social que surge del encauzamiento favorece a quienes controlan el diseño, pero también hay quienes pagan el precio. Las personas con menor capacidad de pensamiento crítico o menos acceso a información diversa se vuelven más dependientes del entorno que se les presenta. Los grupos minoritarios enfrentan mayores dificultades para ganar visibilidad. Las decisiones complejas se simplifican mediante atajos estructurales. La diversidad formal persiste, pero la diversidad efectiva está disminuyendo. 3. Capa estructural, incentivos y retroalimentación. A nivel estructural, elección encausada se sustenta en incentivos. Las empresas son recompensadas por su crecimiento. Los gobiernos son recompensados por la estabilidad. Las plataformas reciben recompensas por la participación. Si la arquitectura del entorno mejora estos indicadores, se mantendrá. No por una conspiración, pero a través de una alineación sistémica. Además, hay una retroalimentación constante. Cada elección que hacen los usuarios genera datos. Los datos indican nuevos ajustes. Los ajustes refinan el entorno. El entorno configura nuevas opciones. Este ciclo crea una adaptación continua. El mecanismo aprende, y un mecanismo que aprende se vuelve difícil de desmontar, porque cualquier intento de cambiarlo se absorbe como una variable de prueba. Incluso la crítica se convierte en datos. Este es un punto crucial. La elección encausada no depende del secreto absoluto, depende de la estructura adaptativa. Incluso cuando una parte de la población toma conciencia del mecanismo, el sistema ajusta su presentación, transparencia parcial, nuevas opciones, herramientas de personalización. Pero el lecho del río permanece. La combinación de estas tres capas crea algo poderoso. El individuo defiende su decisión. La sociedad normaliza el patrón. La estructura recompensa a quienes mantienen el diseño. Este taburete de tres patas garantiza longevidad. Y ahora tenemos que afrontar el coste invisible. No se trata solo de finanzas, no es solo político, es cognitivo. Cuando el entorno toma decisiones por nosotros de manera invisible, nuestra capacidad de deliberar disminuye gradualmente. No porque hayamos perdido nuestra inteligencia, pero ¿por qué delegamos la fricción?
Delegamos esfuerzos, delegamos la duda. La duda es incómoda, pero es el espacio donde se forma la verdadera autonomía. Si el entorno reduce constantemente este espacio, la autonomía se vuelve performativa. Parece que existe, pero opera dentro de márgenes estrechos. Y aquí viene la pregunta más incómoda de todas. Si nunca tuviste que luchar para decidir, ¿la decisión fue realmente tuya? Elección encausada non destroy liberdade. Ella lo redefine en silencio. Redefinirlo como fluidez. Para mayor comodidad, me gusta la alineación. Y cuando la libertad se confunde con la comodidad, el cuestionamiento pierde su poder. En la siguiente y última sección, veremos cómo se manifiesta este mecanismo hoy en día. En la política, en los negocios, en las redes sociales y en las relaciones humanas. Y revelaremos el costo invisible de creer que siempre has tomado tus propias decisiones. Volvamos a la pregunta inicial. En 1994, un informe técnico reorganizó los planes tarifarios. No se impuso nada. Miles de personas cambiaron voluntariamente a la opción más cara. La pregunta era sencilla. Cuando la elección ya ha sido formulada antes de que usted decida, ¿podemos todavía llamarla una decisión autónoma? Ahora contamos con la infraestructura suficiente para responder. La elección encausada no elimina la libertad formal. Ella reorganiza el campo donde opera la libertad. Y este modelo no se limitó a las telecomunicaciones, las plataformas digitales o los experimentos académicos. Se expandió. En política, las agendas públicas se estructuran según la prioridad mediática. Lo que domina el ciclo de atención parece urgente. Lo que no aparece parece irrelevante. Los votantes eligen entre alternativas que ya han pasado por los filtros de visibilidad y encuadre. No se impone ninguna candidatura, pero la probabilidad de victoria está determinada por la exposición, la narrativa dominante y la arquitectura del debate. En las empresas, los consumidores eligen entre planes, paquetes y experiencias diseñados para maximizar la retención. Suscripción automática, renovación silenciosa, el botón de cancelación discretamente oculto. Nada de esto impide formalmente la salida. Simplemente encarece ligeramente el proceso y el coste incremental, repetido millones de veces, se convierte en beneficio estructural. En las redes sociales, el flujo de información no es neutral. Se organiza según una relevancia calculada. El contenido más emotivo tiende a subir en los rankings. El contenido más complejo suele requerir esfuerzo. El usuario cree estar explorando la diversidad, pero su campo de visión ha sido priorizado por algoritmos entrenados para predecir la interacción. Él elige, pero elige dentro de un entorno calibrado. En las relaciones humanas, el mecanismo es más sutil, pero igualmente presente. Las expectativas culturales dan forma a las elecciones emocionales. Los modelos de éxito social dan forma a las decisiones profesionales. Las presiones implícitas moldean los comportamientos familiares. Crees que estás siguiendo tus propios criterios, pero estos criterios se formaron dentro de entornos que ya habían canalizado preferencias. Esto no significa que no exista agencia. Significa que la agencia opera bajo una arquitectura. El costo invisible no es la pérdida total de la libertad, es la reducción gradual de la fricción reflectante. Cuando las decisiones se vuelven excesivamente fluidas, el cuestionamiento disminuye. Cuando el cuestionamiento disminuye, dejan de explorarse alternativas reales. La plena autonomía requiere fricción, requiere duda, requiere confrontación interna. La elección encausada al reducir fricciones también reduce el espacio donde se fortalece esta autonomía. Ese es el precio cognitivo, pero hay otro coste, el coste estructural. Si unos pocos actores controlan la arquitectura ambiental, algoritmos, patrones automáticos, organización de la visibilidad, concentran poder indirecto sobre la dirección colectiva. No es necesario ordenarlos, simplemente prioriza. Priorizar significa decidir sobre la relevancia. Cuando se centraliza la relevancia, la pluralidad pasa a depender del diseño. Esto no es una teoría de conspiración, es lógica sistémica. Quien define el cauce del río, define la dirección probable. Esto no implica que todas las decisiones estén predeterminadas,
Pero esto implica que todos operan dentro de márgenes estructurados. Y aquí está la respuesta completa a la pregunta inicial. La decisión puede ser formalmente tuya, pero el entorno que la formó rara vez lo fue. La elección encausada es peligrosa no porque la prohíba, pero porque te convence de que nunca hubo ninguna dirección. Ella transforma la canalización en convicción, transforma la estructura en naturalidad, transformar el diseño en destino. Y quizás el elemento más sofisticado es este. Usted participa activamente en el mecanismo. Al hacer clic, refuerzas el algoritmo. Al elegir el patrón, validas la arquitectura. Al reaccionar a la validación social, amplificas la señal. No es necesario monitorizar constantemente el sistema. Se sostiene mediante membresía voluntaria. Esta es la forma contemporánea del poder estructural, silencioso, legal, escalable. A menudo se confunde con la libertad. Pero reconocer el mecanismo no implica paranoia, implica concientización. La autonomía no desaparece cuando entendemos elección encausada. Ella se hace más fuerte, porque ahora incluye análisis ambiental. No puedes controlar todas las camas, pero puedes identificarlo cuando fluye a través de un canal diseñado, y al identificarlo, puedes introducir una fricción deliberada. Cuestiona la primera opción. Explorar alternativas menos visibles. Pausar antes de decidir. Observar quién se beneficia de la estructura. Esto no desmantela el sistema, pero restaura parte del espacio reflexivo, y tal vez ese sea el verdadero sentido de la disección. El poder más sofisticado no exige obediencia. Él exige invisibilidad. Prospera cuando no se le reconoce como poder. Se arraiga cuando se confunde con conveniencia. Si comprender el poder cambia la forma en que vemos el mundo, tal vez esta sea solo la primera disección.